Grabar. Compartir pantalla. Listo. Hay que escribirse. ¿Se ve algo, no? ¿Se ve un power? Sí. 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 ¿Chiquillo? ¿Sí? Ya. Sí. Ok. Ya. Ya. La electrodinámica. El power anterior fue de la ley de Coulomb y había otro power anterior que era de la electroestática. La electroestática en el fondo trataba solo sobre las cargas eléctricas, ¿ya? En el power estaba bien claro eso. Después la ley de Coulomb tenía que ver con cálculos de fuerza eléctrica entre cargas. Y esta otra parte es la electrodinámica, ya que tiene que ver con las cargas eléctricas, pero ya en movimiento, que es lo que nosotros ya conocemos como la corriente eléctrica o la electricidad. Ya, entonces va a ser el estudio de las cargas en movimiento. Espérense un poquito porque tengo que admitir que no me deja ver, ahí sí. Ya, ahora sí. Compartir. Ya. Si gustan, apagan sus cámaras porque como está siendo grabado y se va a subir a YouTube y es de público, si están con sus cámaras prendidas, se van a ver a lo mejor. Entonces, Qué vergüenza. somos todos adultos, así que da lo mismo si los vemos o no, pero... Ya. Ahora sí. Acá. Profe, ¿se tiene que escribir todo o no es necesario? No, se van a escuchar y van a poner atención solamente porque si quieren yo este PowerPoint se los puedo... El PowerPoint se los puedo enviar. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Ahora sí. Ya, partimos. No, voy a espera. Ahí sí. Y lo saco. Ya. Partimos acá con la diferencia de potencial. En la diferencia de potencial o voltaje también recibe el nombre de tensión. Para eso tenemos que ver qué es el voltaje. El voltaje va a ser la energía para que una carga eléctrica pueda empezar a moverse. Por ejemplo, ¿quién me va a dar esa energía? Por ejemplo, una pila, ¿ya? El dínamo, si ubican los dínamos, son, por ejemplo, los que se colocan en la bicicleta y por la fricción de la rueda va a generar electricidad. También hay algunas linternas que funcionan con ese principio, que uno le mueve como una palanca y después van a prender la luz, ¿ya? Al voltaje también se le llama tensión, fuerza electromotriz. Se va a simbolizar con la letra B y la unidad de medida en el sistema internacional va a ser el volt, que se simboliza con una letra B, ¿cómo se llama? V. Para que el flujo de las cargas se mantenga, siempre la diferencia de potencial debe mantenerse. Por eso, cuando
las pilas, por ejemplo, las pilas se agotan, ya esa diferencia potencial no se mantiene y por ende ya no se va a generar la corriente eléctrica. Ya, para eso se tiene que emplear una fuerza que permita trasladar las cargas de un punto a otro. ¿Ya? ¿De cuáles van a ser esos puntos? Van a ser, pero antes de eso, como les dije antes, los generadores de esta fuerza electromotriz son los generadores eléctricos, que muchos funcionan con benzina, ¿sí? Con benzina. Están las pilas, están las baterías de automóvil, que se llaman acumulador de plomo, y los dínamos, como les estuve explicando. Los generadores eléctricos van a mover las cargas desde el polo positivo, que va a ser el punto de mayor potencial, al polo negativo, que va a ser el punto de menor potencial. Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en las pilas. Por eso aparece un signo más y un signo menos. Ya, esos son los polos eléctricos. Cuando las cargas eléctricas de un mismo signo se van a estar moviendo, vamos a hablar de corriente eléctrica, con lo mismo que pasa en un río, ¿cierto? Va fluyendo el agua y uno habla que la corriente del río, que en el fondo es el movimiento del agua. Entonces acá, si hacemos esa analogía, van a ser el movimiento de las cargas eléctricas. La corriente eléctrica, como ya dijimos, que es un movimiento de las cargas eléctricas, lo que se va a medir va a ser la intensidad de ese transporte de carga, es decir, por ejemplo, cuánta agua va en ese río, el caudal del río, acá lo mismo, en la electricidad se va a ver cuánta carga eléctrica se va moviendo, ¿ya? Y para eso, al medir la intensidad, se va a ocupar... Profe, ¿Sí? disculpe, dice Germán si lo puede aceptar, está intentando entrar a la Es que clase. lo que pasa es que, claro, pues yo no entiendo que yo hago clases por Meet y acá estamos haciendo por Zoom y yo no sé dónde, no sé dónde hablar, o sea, perdón, dónde ver. Tengo que dejar de presentar y ahí puedo... Ah, espera. Hoy esto me superó. Me superó. ¿Alguien se maneja o no? No sé dónde ver. Para papá. Y el tiempo vuela. Oye, le pueden decir de que yo no puedo, no sé dónde ver esa. Ay, ¿dónde se ve? Ok, profe, yo le digo que después vea la clase por internet mejor. Sí, porque a la Por YouTube. larga va a ser lo mismo. Es lo mismo que usted. La única diferencia es que, y acá está, po, admitir. Ok. Ahí está, ya. Ahora entendí, tengo que meterme acá abajo donde dice participante. Se metió, ¿no? Ya, ahí sí. Admitir. Ya, ahí sí. Ya, sorry con esta interrupción. Ahora sí voy a continuar. Acá estamos ya. Ya. Entonces, la intensidad de corriente, que en el fondo es cuánta carga eléctrica va circulando, se mide con un instrumento que se llama amperímetro, ¿ya? Y la unidad de la intensidad de corriente son los amperes. Yo no sé si ustedes leyeron ¿cómo se llama? El PDF que les envié. Ahí sale todo. Yo también, si quieren, yo les voy a enviar este Power, así que ustedes no tienen que copiar nada. Los metales, como sabemos, o si no lo sabemos, son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿ya? Y la carga que se transporta es solamente negativa. En el fondo van a ser los electrones, que es la carga que está en el átomo, que está girando en torno al átomo, ¿ya?
Entonces, los electrones, en el fondo, el flujo de electrón es la corriente eléctrica, porque esas cargas negativas son las que se van a mover. ¿Ya? Como ya les dije, la intensidad de corriente eléctrica se va a calcular dividiendo la carga eléctrica, que se mide en Coulomb, partido por el tiempo, en un determinado tiempo. ¿Ya? Y eso lo cuantifica un instrumento que se llama el amperímetro. Ya en el sistema internacional, la unidad de medida va a ser el ampere. Acá, por ejemplo, había un ejemplo de ¿cómo se llama? De aplicación, donde aparece un niño encumbrando un volantín y el volantín se quedó en un tendido eléctrico. Y durante 0,32 segundos. Y dicen que en él circulan cierta cantidad de electrones. Entonces, si yo quisiera hacer ese ejercicio, como ustedes van a ver este power, y para que hagan el ejercicio después, tienen que ver el power del otro anterior, el de electroestática, porque ahí les sale la equivalencia entre las cargas eléctricas y los electrones. Por ejemplo, yo sé que un coulomb son 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb es la carga eléctrica de un electrón. Entonces, por ejemplo, con esa relación, ustedes podrían hacer con una simple regla de 3, a cuántos coulomb equivalen los 20 por 10 a la 15 electrones, que en el fondo son 20 con 15 ceros. La cantidad de carga que pasa a través del filamento de una ampolleta, bueno, estos son como ejemplos para hacer que ustedes podrían practicar con las fórmulas que les puse antes. Otro concepto importante que acá tienen que entender es el de la resistencia eléctrica. Como su nombre lo dice, como la electricidad es el movimiento de las cargas, van a haber materiales que van a poner como un obstáculo a ese movimiento de las cargas. Entonces, mientras mayor sea ese obstáculo, el material va a ser menos conductor. Por ejemplo, los plásticos no conducen la electricidad, por ende tienen una alta resistencia eléctrica. En cambio, los metales casi no colocan obstáculos, por ende la electricidad circula súper bien o se conduce bien por los metales. ¿Ya? Por eso los cables eléctricos están forrados con plástico, para evitar de que uno al tocar los cables eléctricos a nosotros los dé la corriente. Por ende, la resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud del cable e inversamente proporcional al área transversal o a la sección transversal del cable. Si todo eso lo llevamos a una ecuación, va a haber un coeficiente de resistividad que va a ser la resistencia igual al coeficiente de resistividad por la longitud partido por el área. ¿Cómo yo aplico esta ecuación? Ustedes matemáticamente, como ustedes son expertos en matemáticas, ustedes saben, por ejemplo, que si aumenta el área por ejemplo, del cable, si yo aumento el denominador, ¿qué va a pasar con el cociente? Acuérdense que esto es una constante. Entonces, ¿qué va a pasar con el cociente? Si yo aumento el área, ¿se hace mayor o menor la resistencia? Si alguien me puede contestar. ¿No? ¿Me quieren contestar o no? Si yo aumento este número, el A, ¿qué pasa con la división acá? ¿Aumenta o disminuye? Matemática simple. Va a disminuir, pues. Si yo aumento el A, va a disminuir, entonces la resistencia disminuye. Ya, ¿cómo se va a ver reflejado esto? Ya mira, acá hay una tabla de los coeficientes de resistividad de distintos metales. Como podemos ver, el que tiene mayor coeficiente de resistividad, ¿cuál sería? Todos están elevados a la menos 8, pero el mayor, ¿cuál sería? ¿El 10 o no?
El fierro. El fierro, ¿cierto? Sí. Ya. Ese entonces, si tiene un mayor coeficiente de resistividad, va a significar que el fierro va a conducir mejor o peor la electricidad. Mejor. Peor, pues acuérdense que la resistencia es igual a ese coeficiente por la longitud y el área. Supongamos que todos los cables tienen la misma longitud y misma área. Al ser mayor el coeficiente este, significa que la resistencia va a ser mayor y por ende va a ser peor conductor. De hecho, el mejor Peor. conductor es el que tiene el menor coeficiente, que en este caso sería el... 1.5. Plata. La plata, ¿ya? De hecho, nosotros utilizamos en nuestras casas, en los cables de alta tensión y todo, se utiliza el cobre, ¿ya? Porque es un metal que conduce muy bien la electricidad y es más barato que, por ejemplo, que la plata. Y miren, la diferencia entre 1,7 y 1,5 es casi nada, ¿ya? Mm. La resistencia varía con la temperatura, ¿ya? Eso es importante. Entonces, como varía con la temperatura, va a aumentar con la temperatura. Y esto es como un ejercicio de aplicación, donde dice que un alambre es mejor conductor cuando menor sea su resistividad, sección transversal, longitud. Ya, para que sea mejor conductor significa que la resistencia tiene que ser menor. Para que sea menor, lógicamente, si es menor la longitud, Longitud. usted aplica esa ecuación que era el coeficiente y todo, bueno, para evitar, porque pasa el tiempo volando, es la resistividad. Si el coeficiente es menor, se supone que les va a dar menor la resistencia y por ende va a ser mejor conductor. Y la longitud, porque el número es que no sé dónde autorizar, pues si esta cosa me superó, ¿ya? Los que quedaron afuera no más quedaron, que no sé ver acá. Te pilló la tecnología. Ya, acá hay otro ejercicio, ya que hay, bueno, está la respuesta. Continuando con la corriente eléctrica. Ah, que acá están participantes. Ahí, admitir. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, caché. Yo te voy informando. Ya. Ahora, continuando con la corriente eléctrica, para que las cargas se muevan, recordar que hay que aplicarle una fuerza externa que se llama fuerza electromotriz, que es el voltaje. ¿Ya? El flujo de esas cargas se va a medir, lo que uno mide es la intensidad, ¿ya? Y los que son buenos conductores son los metales, por ejemplo. La corriente eléctrica va a tener dos efectos, que va a aumentar la temperatura del cable y la otra parte que va a ser de la otra clase, que es el tema de los imanes o la brújula, ya que el magnetismo, que en un imán o brújula colocado cerca de un cable se desvía. Al circular la corriente ya van a colisionar, ¿cierto?, con los átomos del cable, que son los obstáculos, que en el caso de los metales el obstáculo es muy menor y materiales como la madera, el plástico, el vidrio, etcétera, es demasiado mayor ese obstáculo y por ende casi no dejan conducir la corriente eléctrica. Por eso esos materiales se llaman aislantes. Hay otro concepto de corriente, chiquillos, voy un poco rápido porque el tiempo vuela. La corriente continua, como su nombre lo dice, se van a desplazar en un sentido único, ¿ya? Ejemplo, las pilas y las baterías, es decir, continuamente van a estar dando la electricidad mientras estén funcionando. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen una radio a pila, mientras esté funcionando la radio, les va a estar entregando continuamente la electricidad. Ya, por ejemplo, ahí se ve en esa animación. La intensidad de corriente va a permanecer constante con el tiempo. En la corriente alterna, como pueden ver, va a ir alternando la electricidad. Sí, no. Entonces va a ir fluctuando la intensidad. Va a ser alta, va a ser baja, etcétera.
Ya las pilas secas era un generador de electricidad, que es la típica pila que uno conoce. Ya esto lo habíamos visto, que los generadores eléctricos aplican desde el punto del polo positivo de mayor potencial a uno de menor, ¿ya? Y acá nos vamos a la ley de Ohm, que esto es importante, que existe el movimiento de las cargas a través del conductor solamente si hay diferencia de potencial entre los dos puntos. Eso lo que él visualizó. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que la intensidad de la corriente va a estar relacionada en algún modo con el voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo más le aplique voltaje o fuerza electromotriz para que se mueva la carga, más cargas se van a estar moviendo. Y eso es lo que mide la intensidad, el número de cargas que se está moviendo en un determinado tiempo. Entonces tiene lógica. Entonces esa relación se ve acá, que el voltaje o la fuerza electromotriz va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia, es decir, por el obstáculo que tenga en el camino la corriente eléctrica. Ya la diferencia de potencial, la intensidad de corriente, acá está con su respectiva unidad. La resistencia se mide en ohm, que es un símbolo del ohm, la intensidad de corriente en ampere, y la, ¿cómo se llama? La diferencia potencial en volt, en voltaje, volt. Si yo grafico el voltaje con la intensidad de corriente, es una relación directa, ¿ya? Significa que si aumenta el voltaje, también va a aumentar la intensidad de la corriente. Y la pendiente de la línea recta va a ser la resistencia. Si yo despejo esta fórmula, si yo quiero calcular la resistencia, por ejemplo, al despejar la resistencia, la intensidad que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces la resistencia va a ser el voltaje partido por la intensidad, que es lo que se ve acá en esta fórmula. ¿Ya? Ahí. Entonces, al dividir voltaje por intensidad, es decir, volt por ampere, me da la unidad que es el ohmio o el ohm. ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejercicio típico, creo que no está la respuesta como diferencia de lo otro, pero por ejemplo, si ustedes quieren ver la resistencia del conductor, como acabamos de ver, que la resistencia tienen que dividir el voltaje por la intensidad, entonces ustedes dividen por el 5 partido por el C2 y le debiese dar lo mismo el 10 dividido por el 0,4, o si dividen el 15 dividido por el 0,6, les tendría que dar el mismo número. De hecho, si yo divido, si tomo una calculadora y divido 5 dividido en 0,2, me da 25. Entonces, la alternativa correcta que deberíamos dar es la E. 10 dividido por 0,4 da 25, porque es una constante. Y acá es lo más importante, los famosos circuitos eléctricos. Ya, un circuito, como su nombre lo dice, va a ser como el camino donde va a ir la corriente eléctrica. ¿Ya? Va a involucrar el circuito, la diferencia de potencial, el voltaje, porque sin el voltaje no va a haber corriente eléctrica, porque las cargas eléctricas no se van a poder mover. Una vez que se empiezan a mover las cargas eléctricas, según cuántas cargas se estén moviendo, va a ser la intensidad de la corriente. Mientras más cargas se muevan, mayor va a ser la intensidad. Y la resistencia van a ser los obstáculos que van a haber en el circuito, que van a estar consumiendo, ya sea consumiendo la corriente eléctrica. Por ejemplo, si en el circuito yo tengo una ampolleta, ¿qué va a hacer la ampolleta? Va a tomar parte de la corriente eléctrica para poder funcionar. Entonces, va a estar consumiendo, ¿cómo se llama? La corriente eléctrica, la intensidad va a empezar a
como a disminuir. Por ejemplo, circuito eléctrico, hay simbología. Ya de esta manera se simboliza la resistencia. También se conocen como consumo. ¿Ya? Por ejemplo, la ampolleta. Por ejemplo, nosotros en un circuito eléctrico domiciliario, nosotros tenemos hartos consumos, que son todos los aparatos eléctricos. Entonces, nuestro circuito eléctrico depende de la casa que uno tenga, porque hay varios que tienen más de un circuito eléctrico. Por ejemplo, hay un circuito eléctrico solamente para la cocina, hay otros que son, no sé, como para la sala. Va a haber un voltaje que es la energía que viene desde los postes de luz, ¿cierto? Llega esa energía y se transforma a 220 porque la corriente de voltaje de las casas de los enchufes es 220. Y a medida que ustedes tengan aparatos, ¿cómo se llama?, eléctricos prendidos, va a ir consumiendo, pero si tienen más de lo que aguantan, ¿cómo se llama?, se corta el circuito y ahí donde se corta la luz. Que sobrecarga. Se sobrecarga, exactamente. Hay dos tipos están los circuitos en serie, que como pueden ver, va por ejemplo el camino. Para distinguirlo es súper simple, mira, en serie está acá esta parte roja que es la fuente de voltaje, por ejemplo una pila. Va el caminito, ven que pasó por ejemplo por R1, pero no se desvía, sigue el camino, pasa por R2, sigue el camino, pasa por R3 y llega al principio, que es un ciclo. En cambio, en el paralelo, viene por el camino, pero para pasar a la R1 se tiene que desviar. Toma este otro camino para llegar a la R1. Pero si continúa por acá, va a seguir a la R2. Entonces, cuando se desvía, es porque es en paralelo. Y los circuitos mixtos van a ser, por ejemplo, acá viene, se tiene que desviar, se sale del camino para ir a R1, pero para llegar a R2 tiene que continuar por el camino y se tiene que volver a salir. Pero, por ejemplo, R3 con R4, para pasar de R3 a R4 no se tuvo que salir del camino. Entonces, No. R3 con R4 sería en serie y R1 con R2 serían en paralelo. Se está quedando sin tiempo. Ya no sé cuánto me faltará. Ya, continuando. Los circuitos en serie, ya yo les dije que no se desvían, y hay una serie de fórmulas que ustedes tienen que saber. La intensidad, como no se desvía, va a ser igual en todas las resistencias. El voltaje va a ser la suma de cada resistencia, va a tener un consumo, por darle un ejemplo de voltaje, pero la suma de los voltajes, en este caso de las tres resistencias, le va a dar el voltaje total. Y la resistencia total se determina calculando la resistencia, la suma de todas las resistencias. En los circuitos en paralela, la fórmula es al revés. La intensidad total va a ser la suma, el voltaje va a ser igual en todos, y la resistencia se determina 1 partido por la resistencia total. Y después, si yo quiero la resistencia total, tengo que invertir eso. Y ahí hay un ejercicio, y eso en el fondo sería, chiquillo, yo sé que es poco el tiempo, así que tenemos dos opciones. La próxima clase yo le hago doble reunión por Zoom si es que quedamos cortos de tiempo, si es que queremos ver específicamente atacar, ¿cómo se llama?, los ejercicios, las dudas. O bien, si ustedes me dicen, yo puedo hacer la reunión por Meet, que esa ya no tiene tiempo de ¿cómo se llama?, de acabarse, pero no se pueden grabar si uno no tiene una cuenta, pero yo me la arreglaría. Así que después ustedes me dicen en el chat de los segundos cómo lo hacemos para la otra clase, porque 40 minutos... Habría que instalar algún tipo de aplicación para